Imagínate que trabajas como psiquiatra, ayudando a personas que sufren diferentes trastornos, pero un día una adolescente traumatizada por haber visto a su profesor quitarse la vida frente a ella, aparece diciendo que desde que ocurrió eso, no deja de ver algo que la atormenta. A veces gente desconocida, a veces gente conocida, a veces personas que ya han fallecido, pero siempre aparecen ante ella con una sonrisa tétrica diciéndole que va a morir. Hasta ahí parece todo un caso más de alucinaciones por exceso de estrés debido al trauma, pero justo mientras hablan, la chica parece entrar en pánico de la nada. Te distraes un segundo para pedir ayuda, pero cuando volvés a verla, esta tiene una sonrisa similar a las que describió, y ahí mismo, enfrente tuyo, se quita su propia vida y desde entonces empezás a vivir sucesos similares a los que la chica describió antes de su muerte. En eso consiste la película que te traigo el día de hoy llamada Smile, película que en el 2022 ganó popularidad por su campaña de marketing y el pasado 18 de octubre se estrenó su secuela, Smile 2. La película nos presenta a Rose Cotter, una psiquiatra que trabaja sin descanso por el bienestar de sus pacientes. Uno de los que más destaca es Carl, un hombre que está traumatizado con la muerte. Le aterra tanto que no deja de pensar que todos van a morir y que nadie importa realmente. Aún así, solo es miedo extremo, no es una amenaza para nadie, pero aún así, Rose decide mantenerlo en el hospital un tiempo. En eso, su jefe, Morgan, le comenta que hay una adolescente de 16 años llamada Laura que vivió un evento traumático, y es que su profesor se quitó la vida a martillazos enfrente suyo. Es entonces cuando pasa lo que te comenté al inicio. La chica le comenta sobre sus visiones que Rose toma como alucinaciones postraumáticas, y eso mismo le dice a los policías después de que la estudiante se haya quitado la vida. De estos policías nos importa uno, Joel, quien resulta ser el ex de Rose y quien junto al otro oficial dan por hecho de que la fallecida estaba loca y por eso hizo lo que hizo. Después de semejante acontecimiento, Rose se va a casa, se da un baño, se toma un trago para relajarse, pero ve a la chica sonriéndole de entre la oscuridad de su hogar. Es entonces cuando aparece su prometido Trevor, quien la asusta haciéndola tirar al vaso y luego se da cuenta de que donde pensó haber visto a la chica no había nadie. Pensando que eran cosas de su cabeza, agarra sus cosas y se van a una cena que habían programado con la hermana mayor de Rose, Holly, y su marido, Greg, donde Rose no mantenía el hilo de la conversación. Es más, ni siquiera estaba dando bola a lo que hablaban, porque cuando le preguntaron si iba a ir el próximo sábado, esta no sabía ni siquiera dónde la habían invitado. Por las dudas, le habían invitado el cumpleaños del hijo de Holly y Greg, Jackson. Nadie trabaja el sábado, le dice Holly. Sí, bueno, los mortales sí trabajamos los sábados, le dice Rose. Resulta que Holly y Greg no ven mal el trabajo de Rose, pero creen que sería mejor si abre un consultorio privado en vez de trabajar en un hospital público, porque le dijeron que así podría ganar más, ya que según dice Greg, deben haber muchos locos sueltos dispuestos a pagar por su tiempo. Y me mata la reacción de Holly en esta escena. Me recordó a Dónde están las rubias. ¿Tú lo pensaste? Pero tú lo dijiste. Rose ama tanto ayudar a la gente que según dice Trevor, lo haría hasta gratis. Es más, hasta su jefe se quejó con ella porque ayuda tanto a los pacientes incluso aunque sus seguros no lo cubran. Pero en fin, Rose y Holly en la cena también discutieron porque Holly junto a Greg planeaban vender la casa donde vivían antes con su madre. Una casita vieja en el bosque que está prácticamente abandonada porque no van hace años. Pero Rose dice que no, porque esa casa es de las dos, que no debería tomar decisiones sobre cosas que no son solo de ellas y bueno, fueron puras discusiones. De ahí volvieron a casa, Rose le dio una lata de atún a su gatito Bigotes y el día siguiente se fue a trabajar. Se preparó un café en una taza con una carita sonriente bien positiva. En eso le pide a su compañera Wanda si le consigue el expediente de la paciente que se suicidó el día anterior. Quería seguir estudiando sobre el caso porque recordó que la policía mencionó el caso del profesor que le pareció muy similar. Pero en eso aparece Joel preguntando si estaba bien, que ayer no pudieron hablar mucho, que justo estaba de pasada y bueno. Y es más que nada una excusa para volver a hablarle. Él estaba preocupado después de lo de ayer, a lo que Rose lo ignora y se va. Pero Wanda no desaprovecha para tirarle onda diciendo, ella está comprometida, pero yo estoy soltera. El tipo de al lado como la mira diciendo la menos rápida. Mientras Rose veía el expediente del caso de Laura, se enteró de que su profesor se llamaba Gabriel Muñoz. En eso la llama a su hermana para disculparse por lo de anoche y para invitarla nuevamente al cumpleaños de su sobrino. Pero mientras hablaban, Rose ve por la ventana nuevamente a Laura en el patio del edificio mirándola fijamente. Para peor, mientras caminaba por los pasillos del hospital, ve a Carl sentado en su camilla con una sonrisa diciendo que él morirá, que todos morirán y que ella también morirá. Empezó a gritarlo, asustando a Rose, que le hace pedir ayuda a enfermeros, pero cuando estos llegan, Carl estaba durmiendo tranquilo en la camilla. Rose estaba desconcertada, no entendía nada y hasta su jefe le dijo que debe estar demasiado estresada por tanto trabajo y el acontecimiento del día anterior, por lo que le recomienda que se tome una semana libre para relajarse, porque para poder cuidar a sus pacientes necesita ella primero estar bien mentalmente. Obvio, Rose no estaba muy contenta con la idea, pero son órdenes directas del jefe, así que no le queda de otra que irse. Como ahora va a tener el sábado libre, pasa por
por una tiendita de trenes para comprar un juguete para regalárselo a su sobrino, y ya estando en casa, mientras lo envolvía en papel de regalo, suena la alarma de su casa como si alguien hubiese intentado entrar. Esta apaga la alarma y nota que la puerta trasera estaba abierta. Enseguida la llaman de la agencia de la empresa de seguridad para notificar sobre la alarma y esta comenta qué fue lo que pasó. Le preguntan si está sola en casa, a lo que Rose dice que sí, pero en eso, por el teléfono le dicen: ¿estás segura? Mirá detrás de ti. A lo que Rose se gira lentamente, aterrada, que entiendo que sea porque tiene miedo y todo, pero ¿no podía girar más lento? Me imagino el fantasma o asesino esperando para asustarla re ansioso mientras esta se gira. Encima, para cuando termina de darse vuelta tras suyo no había nada. Y no, si con lo que tardó en girar lo que había tras suyo se aburrió y se fue. Pero en eso nuevamente suena el teléfono. Ahí se da cuenta de que este nunca estuvo en su mano y cuando atiende nuevamente escucha la de la empresa de seguridad para notificarle sobre la alarma. Y Rose no entendía nada. Llegó la policía y le dijeron que suele pasar eso de que salte la alarma falsamente, que no debería ser común las falsas alarmas. Digo, si estás pagando para que protejan tu casa y la alarma suena cuando quiere, muy seguro no me parece, pero bueno. Seguido llega Trevor y le pregunta qué pasó, a lo que Rose dice que no recuerda haber activado la alarma, o sea que no fue culpa de la empresa, sino que Rose olvidó desactivar la alarma cuando entró a la casa. Para peor, desde que llegó no encuentra bigotes por ningún lado, así que pensaron que pudo haberse escapado por el ruido, pero a esta altura Rose tenía cada vez más cara de consumida por el estrés. Su mirada demostraba un alto nivel de cansancio, y es que no solo trabaja hasta el cansancio, sino que una adolescente se quitó la vida cuando ella estaba tratándola, parece tener alucinaciones por el estrés, tiene momentos del día que no recuerda, su gato está desaparecido y todo le viene afectando a la hora de dormir, porque no deja de soñar con el día en que su propia madre se quitó la vida con pastillas siendo ella tan solo una niña. Como no puede dormir, se puso a escuchar la grabación de la conversación que tuvo con Laura antes de que esta felizmente se quitara su vida, pero mientras escuchaba el audio, Screamer Salvaje aparece que la hace caer. Por el pánico agarra un cuchillo y Trevor le dice que se calme, que no hay nada, pero Rose tenía tanto miedo por lo que estaba pasando que al día siguiente fue a terapia. La doctora Madeline es su terapeuta, a quien le contó todo lo ocurrido, que un paciente se quitó la vida enfrente de ella, que desde entonces ve y escucha cosas posiblemente por estrés postraumático y que le gustaría que le recetara risperidona, pero Madeline le dice que por el momento no lo hará y que no le parece correcto que en su estado actual se autodiagnostique, ya que seguramente lo que le pasa sea porque los eventos que vivió 2 días atrás revivieron el suicidio de su madre, trauma que nunca llegó a sanar correctamente porque nunca lo trató y ahora lo está sufriendo. Así que acordaron seguir con las sesiones para ver cómo evoluciona y de ahí se va el cumpleaños de su sobrino Jackson, porque sí, ya es sábado y estaban todos los amiguitos del nene, amigos de Greg y Helly, el cumpleañito entero marchaba bien hasta que llegó la hora de abrir regalos y Jackson estaba por abrir el de su tía, que recordemos que esta le había comprado un trencito, pero cuando este lo abre se da cuenta de que dentro no había un tren, sino que más bien estaba Bigotes muerto. Claramente todos se aterraron al ver la mala calidad del CGI de Bigotes, a lo que Rose dice que no debería ser así, que ella no lo hizo, que ella le había comprado un tren y todos la veían como si estuviera loca, hasta que ve a una de las invitadas sonriéndole como lo hacía Laura y Carl, lo que la asusta cayendo sobre la mesa de vidrio, rompiéndola y lastimándose los brazos enteros, quedando como una loca enfrente de todos. En el hospital va a visitarlo a su jefe, mientras que Holly le cuenta a Trevor lo que pasó. Según los doctores fue un ataque de ansiedad, y cuando se lo contó a Trevor, no lo del cumpleaños, sino todos los acontecimientos que viene viviendo, que su paciente también lo sufría, describiéndolo como que está maldita, este no le creyó. Es más, la tomó por loca y lo tomó como una excusa del por qué mató a su gato, mencionando que los trastornos son hereditarios. Resulta que este, antes de comprometerse, investigó un poco sobre lo que le pasó a su madre. Esta también tenía un trastorno mental que la llevó a suicidarse y se enteró de que es hereditario, por lo que no le creyó en lo más mínimo lo de que una entidad la persigue y que haya sido eso lo que mató al gato. Triste porque la persona que ama no le cree, se puso a investigar en su cuarto sobre Gabriel Muñoz, el profesor de Laura, y a Trevor, por no creerle, lo mandó a dormir al sillón. Así que el ente maligno lo vio como una oportunidad para acercarse mientras duerme. Y sí, estaba atrás de ella parado, mirándolo fijamente como diciendo: ¿puedo dormir contigo? Hay un hombre que tomó mi lugar en el sillón. Al día siguiente se fue hasta la casa de la mujer de Gabriel, haciéndose pasar por una reportera que está investigando dicho caso, y la señora Muñoz amablemente le abre la puerta de su casa. Le cuenta que estaba todo normal hasta que un día volvió de una junta de trabajo donde vio como una persona se quitó la vida y desde entonces no dejaba de hacer dibujos macabros donde siempre había una sonrisa. Según la señora era lo que él decía ver y supuestamente esa cosa que dibujaba intentaba meterse dentro suyo. Pero por la reacción de Rose, la señora se da cuenta de que no es ninguna reportera y pensó que posiblemente era una loca fanática de ese tipo de casos, así que la echa de la casa. Y esta se va a lo de su ex, a lo que Joel estaba como: seguro me va a pedir un favor, ni modo que quiera volver conmigo. Y efectivamente le quería pedir un favor
le pidió si puede revisar en los registros de la policía sobre el caso de Gabriel Muñoz sin hacer ningún tipo de pregunta. Y como este no podía preguntar por qué, porque eso ya sería una pregunta, lo hizo. Así descubrieron que una semana antes de morir, una mujer se quitó la vida arrancándose los ojos enfrente suyo, la cual 4 días antes había sido testigo de otra persona que también se había quitado la vida enfrente suyo, y hasta había video. Un hombre que, según una cámara de seguridad, iba caminando re tranquilo de la vida hasta que agarra unas tijeras de poda con las cuales se cortó el cuello enfrente de ella. Pero lo que vieron en ese video es que el hombre, antes de hacerlo, estaba sonriendo. Rose imprimió estos casos y se los llevó a casa, donde se encontró a Trevor con la doctora Madeleine, y es que este la había llamado porque cree que su prometida está perdiendo la cabeza y está preocupado. Siente que necesita ayuda profesional, pero Rose se lo tomó súper mal. Y se sintió traicionada por Trevor, porque es la persona en la que más debería confiar, pero ya no puede porque la trata de loca. Por lo que se fue a ver a su hermana para explicarle lo que está pasando, de que cree ser víctima de una maldición, pero su hermana tampoco le creyó. Holly también piensa que está loca y discuten reviviendo cosas del pasado. Resulta que Rose culpa a Holly por lo que pasó con su madre, ya que ella, como era la mayor, debió haber ayudado, pero en su lugar, al ver el delicado estado mental de su madre, prefirió irse de casa y dejar sola a Rose con su madre. Después de eso, Rose vuelve a su auto, pero Holly va atrás de ella, solo para que luego su cabeza caiga colgando con una sonrisa asustándola, y seguido vemos a Jackson viendo por la ventana, y este solo ve a su tía estresada gritar y golpear el volante del auto, y es que no había nadie más en la ventana, lo que demuestra que está todo en la cabeza de Rose. En la noche la llama Joel, quien le dice que siguió investigando sobre esos casos, y resulta que hay 20 casos similares con 19 que se quitaron la vida, dándose cuenta de que no es coincidencia y de que claramente algo está pasando. Al parecer, la cadena de suicidios se rompe con una persona que metieron a la cárcel, así que mientras iban para ahí, esta le cuenta la verdad, no solo lo que estuvo viendo, sino que parece ser que un espíritu chocarrero causó esas muertes. Pero lo más preocupante de todo es que después de haber vivido uno de estos casos, las víctimas viven entre 4 a 7 días, lo que le preocupa a Rose porque ese mismo día sería su 4.º día desde que vio a su paciente morir. Y no llegaron hasta el día siguiente a la cárcel, así que ya están en el 5.º día. En la cárcel, un amigo de Joel los dejó pasar por una visita rápida con el recluso, Robert Talley, un hombre que sufrió por lo mismo y que lo dejó traumado hasta hoy. Rose le comenta que tiene una paciente que dice ver las mismas cosas que él vio, pero él, a diferencia de otras personas que también fueron víctimas, sigue vivo. Le preguntó cómo pudo liberarse de eso, a lo que este dice que no sabe lo que es ese ente, pero que persigue a quien lo vea quitarse la vida estando dentro del cuerpo de alguien. Dicho suceso genera un trauma en la persona, lo que lo vuelve vulnerable, dando paso a que éste pueda poseerla, y la única manera de liberarse es quitándole la vida a alguien más teniendo un testigo. Así es como él se liberó, pero por dicho crimen fue arrestado. Después de enterarse de eso, Rose pensaba qué hacer, hasta que apareció la doctora Madeleine en su casa con la intención de corroborar que esté bien, porque bueno, la última vez la echó puteadas, pero mientras hablaban la llaman por teléfono. Esta responde y resulta ser justamente la doctora Madeleine. Y no, a quien tiene enfrente no es Madeleine, sino que es el espíritu chocarrero que la acosa, quien mientras le sonríe se le acerca lentamente hasta babearle encima y seguido despierta en su auto. Rose ya está en un estado de locura tan alto que agarró un cuchillo y planeaba ir al hospital con la intención de apuñalar a su paciente Carl frente a su jefe para así poder quitarse la maldición. De hecho, pensó haberlo hecho hasta que se da cuenta de que seguía en su auto y su jefe le estaba hablando preocupado invitándola a pasar para hablar más tranquilos, pero esta no se sentía segura. Creía que podía llegar a lastimar a alguien, cosa que no quería, y por eso prendió su auto y se fue a su antigua casa donde vivía con su madre de niña. En el proceso la llamó Joel, a quien le dijo que se iba a alejar porque si la forma que tiene el espíritu chocarrero de seguir dañando gente es teniendo testigos a los que traumar, entonces vivirá aislada de la sociedad. No le dijo a dónde fue, simplemente le cortó la llamada y se quedó en casa, donde recordó su triste niñez y donde el espíritu chocarrero se le apareció con la apariencia de su madre, quien intentaba traerla pidiendo perdón por haberse quitado la vida enfrente suyo, que debió ser más responsable, pero Rose dice que no, que sabe que todo eso es cosa de su imaginación y que no es real, pero que es real y que no a esta altura. El fantasma con forma de su madre crece y empieza a perseguirla diciéndole que todo está en su mente, que su mente hace que las alucinaciones sean reales, pero entonces Rose se da cuenta de que si todo está en su mente, puede tomar el control. Es psiquiatra, sabe controlar su propia mente, ¿no? De esa forma agarra fuerza para soltarse de su fantasmática madre, para romperle una lámpara en la cabeza que le hace prenderse fuego quemándola junto a la casa, y de esa forma terminó todo. Acabó con la maldición y volvió a la ciudad. Como está peleada con su prometido y su hermana, y Joel fue el único que le creyó todo este tiempo, le pidió si puede quedarse a dormir ahí con él, en la misma cama, abrazados. Yo les recuerdo, está comprometida, pero bueno, a lo que Joel se le forma una sonrisa enseguida, pero no porque le haya gustado la
idea de hacer cucharita con su ex, sino que en realidad este no es Joel. Rose se da cuenta de que el ente no murió, sino que todavía la persigue y de que en realidad sigue dentro de la cabaña, lo que significa que todo fue cosa de su imaginación, porque al salir del departamento de Joel se da cuenta de que salió para fuera de la cabaña. El ente intenta tomar el control de su mente, pero esta lucha contra él. Vuelve a entrar a la casa porque se prometió que no iba a infectar de esa maldición a nadie más, pero entonces vuelve a aparecer su fantasmática madre frente a ella, quien se arranca la piel de la cara para luego abrirle la boca y metérsele dentro, que... bueno, no voy a opinar al respecto del CGI de esta escena, solo voy a decir que después llega Joel a la cabaña a saber cómo se enteró de que ella estaba ahí. Este entra, la busca, la encuentra y se da cuenta de que le estaba sonriendo, pero no porque se alegre de verlo, sino porque estaba poseída y se prende fuego ahora, convirtiéndolo a él en la siguiente víctima del espíritu sonriente. De esa manera termina la película, aunque como dije, salió la secuela hace relativamente poco, así que si les interesa ver cómo continúa esta historia, me lo pueden hacer saber suscribiéndose. Báñense.